Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 9 de febrero de 2023 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, procedemos a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en la misma, porque se instruye a nuestro secretario general de acuerdos para dar lectura al orden del día programado para la presente. Adelante, secretario. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 2 de febrero de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir, consistente en un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el juicio de nulidad 017, diagonal 2021, diagonal 3 romano-F, con motivo de la instancia promovida por la parte actora en contra de las notificaciones por lista de los acuerdos de fechas 22 de febrero y 30 de noviembre, ambos del año 2021. Proyecto en el que se propone confirmar la legalidad de las notificaciones impugnadas, y la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 141, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A, en el que se propone imponer una multa al Republicano Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, ante el incumplimiento injustificado de la sentencia, requiriéndole nuevamente el referido cumplimiento, y la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 3 asuntos a tratar, consistentes en, primero, discusión y en su caso aprobación de un acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Jorge Alonso Castillo Berlanga como jefe del Departamento de Planeación adscrito a la Dirección Administrativa dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El siguiente punto corresponde a la discusión y en su caso aprobación de un acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de la C. María del Carmen Martínez Martínez como oficial jurisdiccional adscrita a la segunda sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El siguiente corresponde a la discusión y en su caso aprobación de un acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de la C. María Beatriz Macías Sánchez como intendente adscrita a la Dirección Administrativa dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El siguiente punto del orden del día es el punto número 9 de asuntos generales, en el que no se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión, debiendo destacarse que los puntos 1, 2, 3 y 4 del mencionado orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de esta sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente en su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión.
Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Ok. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 2 de febrero de 2023, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido y tomando en cuenta una sola votación para ambos efectos. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Sí, ¿cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria de 2 de febrero de 2023, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, cual informe a este honorable Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir. El único proyecto a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el juicio de nulidad 017/2021/3 cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. No, así como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto es respecto al incidente de nulidad de notificaciones del expediente 71-2021-3 Y antes de iniciar con la propuesta del proyecto a este honorable Pleno, consideramos necesario precisar que las notificaciones impugnadas en el citado incidente consisten en las practicadas por lista en fechas 30 de junio del 2021 y 9 de febrero del 2022. Son referentes a los acuerdos de fechas 22 de febrero de 2021 y 30 de noviembre del 2021 también. Mediante estos acuerdos se realizaron diversos requerimientos a la parte actora del juicio y se desechó la demanda. Para ello es importante precisar que los antecedentes que dieron origen a estas referidas notificaciones impugnadas, los cuales me permito enumerar y comentar. El acuerdo de fecha 22 de febrero de 2021 en el cual se intentó notificar a la parte actora en 3 ocasiones por medio de correo certificado con acuse de recibo en el domicilio designado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, estos fueron devueltos estos respectivos sobres con las leyendas "devuélvase" y "razón social desconocida" en el domicilio que cita, por lo que, tomando en cuenta que existía imposibilidad para notificar dicho acto por correo certificado, se ordenó notificar por medio de lista fijada en los estrados de este tribunal en fecha 30 de junio de 2021. Asimismo, el acuerdo de fecha de 30 de noviembre de 2021 se intentó notificar a la parte actora por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio designado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, tampoco se pudo notificar toda vez que devolvieron la pieza postal advirtiéndose en el sobre las leyendas "usuario desconocido, devuélvase", y toda vez que las constancias que integran el expediente se advirtió, de las constancias que se integran en el expediente se advirtió la existencia de los 3 sobres devueltos, se concluyó que existía imposibilidad para notificar por correo certificado en el domicilio señalado, por lo cual se ordenó notificar en el citado acuerdo por medio de lista en fecha 9 de febrero de 2022. Por todo lo anterior, la parte incidentista sostiene ilegalidad de las notificaciones realizadas por lista
aduciendo los siguientes agravios. Como primer agravio, alude que las notificaciones impugnadas deben ser consideradas ilegales, toda vez que los autos que conforman el expediente no pueden considerarse demostrando que se actualizó alguno de los supuestos en los que fuera procedente ordenarlas que se practicaran por lista, ya que en el escrito de demanda sí proporcionó domicilio para oír y recibir notificaciones y que no existe evidencia probatoria que fuese inexacto o ilocalizable. Por lo cual propongo a este pleno considerar el agravio en estudio infundado y por lo tanto insuficiente para demeritar la legalidad de las notificaciones impugnadas, ya que de las constancias que obran en el expediente sí hay elementos suficientes que demuestran que el motivo de la notificación por lista de los acuerdos de fecha 22 de febrero de 2021 y 30 de noviembre de 2021 se debió a que la parte actora y su representante legal eran desconocidos en el domicilio que proporcionó para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial de demanda, y no por el hecho de que el domicilio hubiera sido inexacto o ilocalizable, pues constan los acuses de recibo y los sobres que fueron devueltos por la Administración de Correos, en los que se advierten las leyendas: usuario desconocido, devuélvase, lo que en este caso demuestra dicha cuestión. Además que la parte actora en el mismo escrito de nulidad de notificaciones confiesa expresamente que el domicilio fiscal del actor es distinto y por lo tanto existía imposibilidad material para notificar los actos en cuestión, lo cual nos da la certeza que lo que asentó el cartero, nos da la certeza de lo que en su momento el cartero asentó en los sobres devueltos como verdadero. Además argumenta que son ilegales las notificaciones impugnadas porque aduce que nunca se hizo constar que también se buscó al representante legal o al abogado autorizado, lo cual también resulta infundado, ya que, contrario a lo argumentado por la parte incidentista, sí se intentó notificar al representante legal, tal como se advierten los citados sobres y acuses de recibo devueltos que obran agregados en los autos del presente juicio, y además resulta innegable que al autorizado referido no se le podía dirigir la notificación, ya que solo estaba autorizado para oír y recibir notificaciones. Asimismo, señala que las notificaciones impugnadas son ilegales porque el Servicio Postal Mexicano debió de dejar el aviso que se indica en el artículo 33 del reglamento para la operación del organismo de Servicio Postal Mexicano, para que el representante legal o en su defecto abogado autorizado acudieran en un plazo de 10 días a la oficina postal de Matamoros, Tamaulipas, a recoger los sobres respectivos, lo cual también consideramos es infundado en razón de que el asunto en trato no procede a dicho aviso, toda vez que tanto la parte actora como su representante legal fueron desconocidos en el domicilio designado para oír y recibir notificaciones, cuestión que hace evidente la imposibilidad de dejar el aviso aludido. La incidentista también, por último, argumenta que son ilegales las notificaciones impugnadas, ya que era materialmente imposible que el domicilio designado para oír y recibir notificaciones se localizara, debido a que se encontraba ubicada en el domicilio fiscal precisado en autos. Sin embargo, dicho agravio resulta que es infundado, ya que el domicilio que refiere no fue designado para oír y recibir notificaciones en el escrito inicial de demanda. Luego entonces no era procedente notificar en el domicilio fiscal, pues lo correcto era notificar en el domicilio designado para oír y recibir notificaciones, pues es en este último el que se encuentra vinculado por esa manifestación de voluntad para efectos de que la práctica de notificaciones personales y además de dotar de seguridad jurídica al gobernado, y dicho derecho pues debe respetarse.
Por tanto, y lo anteriormente expuesto, resultan válidas las notificaciones impugnadas y por ende no se puede tener a la parte actora del juicio como conocedora de dichos acuerdos del día 17 de junio del 2022, toda vez que se procedió plenamente conforme a derecho. Por tanto, propongo a este pleno en este supuesto considerar la notificación realizada por lista tomarse en cuenta como 100% legal y dejar los agravios que nuestro incidentista en este momento alude como infundados. Abrimos a discusión el presente asunto y me gustaría preguntarle al magistrado Edgar Uriza Lanís si tuviese algún comentario al respecto de lo anteriormente planteado, magistrado. Gracias, magistrado presidente, con su permiso. Efectivamente coincido con lo narrado en el presente proyecto, en virtud de que es claro que el domicilio que señala en el incidente que se está resolviendo es distinto al que señaló en su demanda inicial como domicilio para oír y recibir notificaciones. En ese entendido, se corrobora o se da la certeza legal requerida a lo comentado por el Servicio Postal Mexicano al señalar que al tratar de notificar por correo certificado en el domicilio señalado en sede fuera de este tribunal, los acuerdos señalados donde indican que él era desconocido en ese domicilio, que no lo conocían, y en ese sentido al señalar en este incidente que era imposible que se le notificara en ese domicilio porque su domicilio fiscal era distinto, pues queda en evidencia que efectivamente tenía razón el Servicio Postal Mexicano al señalar que en ese domicilio no lo conocían. Por lo tanto, conforme a la ley que corresponde, se señala que las notificaciones deben de estarse como plenamente realizadas en la lista de acuerdo. Sin embargo, también no pasa desapercibido para el suscrito que esa demanda se presentó en febrero del 2021 y no fue hasta un año y medio después que ocurre presentar el incidente con respecto a estas notificaciones. A lo que voy es que no le dio el impulso procesal que le corresponde al actor en estos asuntos, cuando es de su parte como actor que debe estar al pendiente de los acuerdos que se emitan por ese tribunal conforme con respecto a los expedientes que en se tramitan, y no a venir a tratar a un año después o un año y medio después aproximadamente a tratar de por un incidente a nulificar las notificaciones, cuando también es responsabilidad de los que actúan en estos procedimientos darle este impulso procesal, siempre y cuando no sean por falta de acuerdo del tribunal, y en este caso se cumple ese requisito. Es solo nada más para puntualizarlo. Sin embargo, coincido con que se hizo todo lo necesario para su localización, y en evidencia las notificaciones realizadas por el medio de la lista de acuerdos las consideramos que son legales. Es cuanto. Gracias por la intervención, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario que quisiera agregar? Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente magistrado. Solamente, en mi opinión personal, considero que el proyecto propuesto por usted, magistrado Alejandro Guerra Martínez, es correcto, toda vez que el incidentista pierde de vista que cuando el domicilio a notificar se encuentre fuera de la sede de la sala del tribunal, las notificaciones personales podrán hacerse conforme a las reglas señaladas en el artículo 102 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. En el caso concreto, la fracción segunda de dicho ordenamiento, y contrario a lo argumentado por el incidentista, de que sí señaló el domicilio para oír y recibir notificaciones conforme a la
a lo que señala la fracción tercera del artículo antes citado, dicho argumento es infundado, toda vez que después de varias visitas del personal de Servicio Postal Mexicano al domicilio señalado en la demanda y al constituirse, advierte que la persona visitada es desconocida en dicho domicilio a notificar, lo que conlleva que la notificación de los acuerdos de fechas 22 de febrero del 2021 y 9 de febrero del 2022 sean llevadas a cabo por medio de lista, conforme lo señala literalmente la fracción segunda del dispositivo legal 102 antes citado, sin que por ello haya alguna causa de ilegalidad en dicha notificación. Asimismo, con relación a lo que aduce el incidentista, que dichas notificaciones son ilegales porque nunca se buscó al representante legal o al abogado, al respecto comparto el criterio del magistrado instructor al considerar infundados dichos argumentos, en virtud de que efectivamente, contrario al incidentista de los sobres que contenían los acuerdos a notificar y que fueron devueltos por el Servicio Postal Mexicano y que obran dentro del expediente, se le citó a la empresa, así como a su representante, de conformidad con el artículo 7º de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que los representantes podrán autorizar por escrito al licenciado en Derecho para que en su nombre reciba notificaciones, por lo que en este solo tiene la facultad para oír y recibir notificaciones a nombre de la actora, pero no de las notificaciones de que vayan dirigidas a este. Es decir, para recibir sí, pero van dirigidas específicamente a el promovente o la parte actora. Por otra parte, en cuanto a lo que señala el incidentista, que las notificaciones impugnadas son ilegales porque no se siguió lo establecido por el numeral 33 del reglamento para la operación del organismo del Servicio Postal Mexicano, que establece que en los casos de que el destinatario se niegue a firmar o no se encuentre en el domicilio, deberá dejar un aviso el Servicio Postal Mexicano para que acude a las oficinas a notificarse. De igual forma, de los anteriores, comparto el razonamiento expuesto por el proyecto del magistrado Alejandro Guerra Martínez de considerar infundado dicho argumento en virtud de que en el caso concreto no aplica dicha regla, toda vez que en el domicilio visitado y que fuera señalado por el incidentista, simple y sencillamente no estaba la persona moral promovente de la demanda. En otras palabras, que no correspondía a su domicilio. Así de sencillo. Por último, es correcto considerar infundado el argumento del incidentista en el que pretende hacer valer que la notificación debió haberse llevado a cabo en el domicilio de su representada, situación que deviene de infundado totalmente, toda vez que dicho domicilio simplemente no fue señalado en la demanda inicial. Partiendo de esa base, concluyo que es correcto el proyecto propuesto por el magistrado Alejandro Guerra. Gracias, presidente. Gracias, magistrado, por su participación. Sí. Y consideramos se encuentra suficientemente planteado y discutido este asunto. Procederíamos a tomar la votación correspondiente. Adelante, secretario. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de ustedes integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones dictada en el juicio de nulidad 017 diagonal 2021 diagonal 3 romano-F. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de este honorable pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 141 diagonal 2017 diagonal 2 romano-A. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto, por favor. Sí, los antecedentes son los siguientes. Por escritos ingresados en la oficialía de partes de este tribunal, compareció el abogado autorizado para oír y recibir notificaciones a nombre del demandante, solicitando
que en el expediente se continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, por no haberse demostrado a la fecha el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de condena respectiva, solicitando se hagan efectivos los apercibimientos realizados a la autoridad del municipio de Soto la Marina, Tamaulipas. Al respecto, cabe precisar que por auto del 10 de noviembre del año pasado se requirió al Republicano Ayuntamiento de Soto la Marina para que en el término de ley respectivo informara el cumplimiento, lo relacionado con el cumplimiento de la sentencia dictada en autos en cuanto al pago al demandante de la cantidad de 266,589.60 pesos, sin que al día de hoy obren constancias en el expediente que demuestren el cumplimiento dado al fallo definitivo de mérito, ni tampoco que hubiese manifestado impedimento legal para ello, o bien informado las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la mencionada obligación de pago. Ello en el entendido de que a la fecha no se ha recibido en este tribunal respuesta alguna proveniente del ayuntamiento requerido. Atento al anteriormente expuesto, propongo a este pleno hacer efectivo ese apercibimiento decretado en el acuerdo plenario del 10 de noviembre de 2022, imponiendo una multa al Ayuntamiento de Tampico en razón de 28,866 pesos, con fundamento en el artículo 71, fracción primera, inciso A, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, que corresponde a la multa mínima prevista, equivalente a 300 veces el valor unitario de la unidad de medida y actualización, cantidad que se obtiene al multiplicar el valor diario de la unidad de medida y la actualización dado a conocer por el INEGI mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 2022 en cantidad de 96.22 pesos por 300 veces el mismo. Lo anterior debido al incumplimiento injustificado de la sentencia por parte de la autoridad demandada frente a su omisión de informar a este tribunal lo correspondiente al cumplimiento de la sentencia de mérito. Asimismo, propongo requerir nuevamente al ayuntamiento para que en el término del ley respectivo informe a este tribunal sobre el cumplimiento de la sentencia con el apercibimiento de la imposición de una nueva multa en el caso de renuencia, de no acatar el requerimiento en caso de que se determine el incumplimiento injustificado de la sentencia. Pero ahora en un monto equivalente a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a 41,496 pesos, que se obtiene de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 2023, en cantidad de 103.74 pesos por 400 veces el mismo. Debe precisarse que si bien tal apercibimiento contempla la imposición de una multa mayor a la mínima, equivalente esta última a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, conforme al artículo 71, fracción primera, inciso A de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de Tamaulipas, lo cierto es que dicha cantidad se encuentra dentro del rango de los montos mínimos y máximos contemplados en el precepto legal en cita, que establece como monto máximo el equivalente a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, además que se tiene en consideración como elementos que lo llevan a determinar como el monto del apercibimiento el equivalente a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Los elementos atinentes como primer punto, la gravedad de la infracción en cuanto a que la medida de apremio de que se trata tiene como finalidad lograr el cumplimiento de una sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional desde el 19 de marzo de 2020 y que adquirió firmeza desde el día 9 de septiembre de 2021,
fecha de la ejecutoria en la que se negó el amparo a la parte quejosa, el Ayuntamiento de Sotolamarina, Tamaulipas, conforme lo establece en el artículo 66, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, por lo que en un plazo de 4 meses previsto en el artículo 65 de la legislación contenciosa mencionada, para su cumplimiento voluntario por parte del ayuntamiento demandado, concluyó el día hábil del 10 de enero de 2022, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, ni tampoco se hayan informado gestiones tendientes a su cumplimiento. O punto número 2, la capacidad económica del infractor, que en este caso el Ayuntamiento de Sotolamarina, Tamaulipas, que en términos del artículo 115 constitucional es el órgano supremo de administración del municipio, que cuenta con un gasto total previsto en el presupuesto de egresos municipal de Sotolamarina, Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2023 en cantidad de 95.911.747 pesos, acorde a lo artículo 7 del citado presupuesto de egresos publicado en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas el 30 de diciembre de 2022. Como punto número 3, la reincidencia del infractor, en tanto que de no acatar el requerimiento propuesto, el ayuntamiento demandado incurriría por segunda vez en la misma conducta infractora, en tanto que la primera de ellas motivó ya la imposición de una primera multa a través del auto que se somete a su consideración por incumplimiento injustificado de sentencia. Abrimos a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional para ver si alguno de los magistrados tuviera algún comentario que aludir al respecto. Magistrado Edgar Uriza Lanís. No, por el momento ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Sí, agradezco el uso de la palabra, presidente. Solamente manifestar mi conformidad con el proyecto, sobre todo partiendo de la ejecutoriedad de nuestras sentencias. Hemos estado adoleciendo en algunos de los expedientes de una omisión por parte de las autoridades, sobre todo las autoridades municipales, para dar cumplimiento ciertamente a nuestras sentencias. Partiendo de ahí y dada la redacción debida y legal de este acuerdo jurisdiccional, definitivamente yo creo que está debidamente justificado el por qué se va a aumentar del mínimo la imposición de una posible multa, que al final de cuentas la autoridad en este momento tiene la posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia y evitar exactamente la multa actualizada en 400 sumas. Entonces, partiendo de ahí, creo que debemos de ser ciertamente pues corresponsables en la ejecutoriedad de la sentencia, es decir, como tribunal debemos también de hacer cumplir lo que nosotros mismos resolvimos y que al final de cuentas pues no es otra cosa que una administración completa de la justicia administrativa aquí en el estado de Tamaulipas. Partiendo de esa base, insisto, estoy de acuerdo con el proyecto, estoy de acuerdo con la motivación del por qué se va a aplicar en caso de incumplimiento, en este caso del municipio de Sotolamarina, de un incumplimiento de nuestra sentencia, y que esto sea un precedente para que todos los casos en que las autoridades demandadas no cumplan dentro del plazo establecido de los 4 meses, pues se impongan las multas correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias por la intervención, magistrado Aldape. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido este tema, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí, ¿cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor del proyecto. A favor del proyecto. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 141, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A. Y una vez agotado el punto de acuerdos jurisdiccionales de Pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto
del orden del día corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 3 asuntos a discutir. El primer asunto administrativo a tratar corresponde a una propuesta de acuerdo con el cual se aprueba el nombramiento del licenciado Jorge Alonso Castillo Berlanga como jefe de departamento de planeación, adscrito a la Dirección Administrativa dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Al respecto, y en mi carácter de presidente de este tribunal y con fundamento en los artículos 18, fracción séptima y 30, fracción novena de la ley orgánica de este tribunal, en cuanto establece la facultad del presidente para proponer al Pleno el nombramiento de los funcionarios y del personal administrativo del tribunal en relación con el diverso numeral 26, fracción tercera del mismo ordenamiento legal, que establece como atribución del Pleno el aprobar o rechazar tales propuestas de nombramiento, propongo a este honorable Pleno el nombramiento del licenciado Jorge Alonso Castillo Berlanga para ocupar el puesto de jefe de departamento de planeación, adscrito a la Dirección Administrativa dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas, que ha quedado vacante con motivo de la renuncia de quien venía ocupando ese puesto. Propuesta que se hace por un plazo de 3 meses contados a partir del día 16 del presente mes y año. Magistrados, abrimos a discusión el presente asunto para ver si alguno de ustedes tiene algún comentario alusivo al respecto de lo anteriormente planteado. Magistrado Edgar Ruiz Alanís. No, ninguno más. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. No, ninguno. Si no hay comentarios, secretario, procedemos a votación en forma económica del presente asunto, por favor. ¿Y cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aprobación del acuerdo de nombramiento referido? En favor. Por favor, del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo de nombramiento en comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo de nombramiento del licenciado Jorge Alonso Castillo Berlanga como jefe del Departamento de Planeación, adscrito a la Dirección Administrativa dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Como segundo asunto administrativo a tratar, corresponde un acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento de la licenciada María del Carmen Martínez Martínez como oficial jurisdiccional adscrita a la segunda sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Dicha propuesta la realiza el magistrado titular de la segunda sala unitaria, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 29, fracción décima de la ley orgánica del presente tribunal, en cuanto le faculta a proponer al Pleno el nombramiento de los funcionarios y personal administrativo de la sala a su cargo, siendo atribución del Pleno la aprobación o rechazo de tales propuestas, con efectos la propuesta de nombramiento a partir del día 9 del presente mes y año. Magistrados, abrimos a discusión el presente asunto administrativo señalado por si alguno tiene algún comentario que aludir. Magistrado Edgar Ruiz Alanís. No, yo ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape. No, ninguno. Si no hay comentarios al respecto, se procede a tomar votación en forma económica. Secretario, por favor. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo de nombramiento mencionado? Favor. Por favor del proyecto. Le informo que el acuerdo de nombramiento en comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo del nombramiento de la C. María del Carmen Martínez Martínez como oficial jurisdiccional adscrita a la segunda sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Y como tercer y último asunto administrativo a tratar, corresponde una propuesta de acuerdo en el que se aprueba el nombramiento de la C. María Beatriz Macías Sánchez como intendente adscrita a la Dirección Administrativa dependiente de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Respecto en mi carácter de presidente de este tribunal y con fundamento en los artículos 18, fracción séptima y 30, fracción novena de la ley orgánica de este tribunal, en cuanto establece la facultad del presidente para promover al Pleno el nombramiento de funcionarios y del personal administrativo de este tribunal en relación con el diverso numeral 26, fracción tercera del mismo ordenamiento legal, que establece como atribución de este Pleno
el aprobar o rechazar tales propuestas de nombramiento, propongo a este honorable pleno el nombramiento de la licenciada María Beatriz Macías Sánchez para ocupar el puesto de intendente adscrita a la administración, intendente adscrita a la dirección administrativa dependiente de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con efectos a partir del 22 del mes y año en curso. Magistrados, abrimos la discusión del presente asunto administrativo para ver si alguno de ustedes tiene algún comentario que aludir al respecto. Magistrado Edgar Ruiz Alanís. No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape. Estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias. Si no hay comentarios al respecto, secretario, procedemos a votar, a tomar votación en forma económica, por favor. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo de nombramiento citado? A favor. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo de nombramiento comentado cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo de nombramiento de la C. María Beatriz Macías Sánchez como intendente adscrita a la dirección administrativa dependiente de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Y por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en el punto número 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:59 del día 9 de febrero de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.